Hola, estimados, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase. Oye, primero que nada, me falló el computador, así que estoy usando otro. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, ¿Se escu- profe, se escucha bien. se escucha? Yo escucho un poco bajo, así que vamos a subirlo más el volumen. Ya, perfecto. Bien, entonces, lo primero que nada, primero, es lo que les pedí la clase pasada. Vamos a preguntarle a alguien por ahí a ver si hizo el problema. eh, y vamos a ver cómo está la cosa. Para Domingo Castro, ¿hiciste el problema ese que vimos en la clase pasada? De la fuerza entre dos cargas puntuales. Eh, sí, profe, pero se supone que en ese problema faltaba un dato, creo que faltaban las cargas, si no mal recuerdo. Ah, sí, la carga era Q1 y Q2, Q1 y Q2. No era una carga numérica, sino que era una carga, eh, um, ¿cómo se dice? Algebraica o en letra. Entonces, en ese caso no lo hice, profe. No alcanzaste a hacer. Ya, a ver, veamos si alguna otra persona lo hizo. A ver, Joaquín Herbag, no alcanzo a ver el apellido entero. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, profe. Sí lo hice el ejercicio, pero como decía el compañero, faltó el dato de las cargas y dejé el ejercicio expresado. Ya. Bien, sí, en realidad ahí como les di numéricamente la posición y no les di la carga en valor numérico, ahí es cierto, es fácil confundirse. Pero miren, vamos a resolverlo eh, porque el procedimiento para resolver estas cosas es un procedimiento bien estándar. Y conviene que se lo aprendan más o menos bien, y si se lo aprenden bien les va a ser mucho más fácil todo el resto del curso y les va a ir bien también en las pruebas. Ya, vamos a ver, como les digo, tengo problema un poco con este computador, espero que funcione. Vamos a ver el video, ahí está. ¿Sabes lo que pasa? Que este computador tiene la pantalla suelta, entonces tengo que filmar la pantalla con otra cosa. Ya, ahí estamos. ¿Se ve la pantalla, cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos una carga que estaba por aquí, que es Q1, y una carga que está acá, que es Q2. Esta distancia es 3, esta distancia es 1 y esta es 4. ¿Se ve, cierto? Ya. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es ver qué nos piden. Y nos piden las fuerzas. Entonces, empecemos por fuerza sobre Q1. ¿Cuál es la fuerza sobre Q1? Denme, sobre, a ver, siempre se me olvida, F12 es la fuerza de Q1 sobre Q2, 1 sobre 2. Sobre Q1 es 2, 1.
Fuerza de 1 sobre 2. 1 sobre 2. Sí, sí, F2, 1. Ya. La fuerza sobre Q1 es F2, 1. La que 2 le hace a 1, ¿ya? O sea, es esta fuerza. Esta fuerza que, vamos, supongamos que va a algo así. F2, 1. Y este es Q1, ¿ya? ¿Cuál es la formulita que les expliqué la otra vez? Es K por Q1 por Q2 por R2 menos R1 partido por el módulo de R2 menos R1 al cubo. Ya. Esta es la formulita general para la fuerza sobre Q1, o sea, la fuerza que 2 le hace a 1, ¿ya? La fuerza que 1 está recibiendo, esa de allá. Entonces, para encontrarlo, esto es lo que tenemos que calcular. ¿Cómo lo calculamos? Primero tenemos que encontrar R2, después R1 y después calcular esta cosa. Entonces, veamos un poco qué es lo que es R2. Se los voy a anotar. Es vector desde el origen hasta Q2. El vector que parte en el origen y llega a Q2. Por lo tanto, R2 es este de acá. Es una flecha que parte aquí y llega aquí. Este vector lo vamos a expresar usando los vectores unitarios que vimos la vez anterior. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? R2 es ¿qué cosa? Primero que nada, R2 está sobre el eje X, ¿cierto? Este es X y ese es Y. Y por lo tanto, no tiene coordenadas en Y. ¿Cuál es el largo del vector? El largo del vector nos dieron, está dado, y eso es 4, ¿cierto? El largo del vector es 4. ¿Y cuál es la dirección del vector? La dirección es hacia la derecha sobre el eje X. Y eso se expresa o se pone usando el vector unitario y tongo. Por lo tanto, R2 es 4i. Esto se supone que lo vieron en Física 1, pero conviene repasarlo para que lo aprendan bien. Ya. Ahora, ¿cuál es R1? R1, por supuesto, es un vector que va desde el origen hasta Q1, ¿cierto? Por lo tanto, R1 es este que está acá. ¿Cómo lo hacemos para expresar la posición? Miren, en el caso anterior yo dije que el largo del vector era 4 y por lo tanto aquí puse un 4 y tongo. Pero resulta que el vector acá no está sobre el eje X ni sobre el eje Y. ¿Y el largo del vector? ¿Cuánto es el largo del vector? ¿Es 3? No, ¿cierto? 1 tampoco. El largo del vector es esta hipotenusa que hay aquí. Pero ese vector R1, el vector R1, yo lo puedo escribir como la suma de dos vectores que sí están sobre el eje X. Lo puedo escribir como la suma de este vector más la suma de este otro vector. Si yo sumo este vector más ese vector, me va a dar ese. ¿Estamos? Por lo que vimos en la clase anterior de la suma de vectores. Entonces yo sumo este vector, que a este le vamos a llamar X barra, y a este le vamos a llamar Y barra. Entonces, R1 yo lo puedo expresar como X más Y. La suma de dos vectores. Ahora,
estos dos vectores tengo que expresarlos usando las coordenadas cartesianas y los vectores unitarios de las coordenadas cartesianas. Pero ahora este es fácil, fíjense. X, ¿qué es lo que es X? X es un vector que va sobre el eje X y que tiene largo 1. Por lo tanto, eso es 1 por y tongo. Y el vector Y es un vector que va sobre el eje Y y que tiene largo 3. Entonces sería largo 3. ¿Y en qué dirección? En la dirección J tongo. ¿Estamos? Como les digo, esto estoy yendo bien lento para que se entienda bien. Entonces aquí tengo R2 y R1. Y con eso estamos listos. Estamos casi listos. Falta ahora los cálculos. ¿Cuánto es R2 menos R1? Ahora calculamos R2 menos R1. ¿Cuánto es eso? R2 vale 4i menos R1. 1 por i es i más 3j. ¿Cierto? Y ahora esto se hace, esta suma es igual que una suma algebraica, una suma numérica. Pero tengo que sumar las cosas que son similares. Yo no puedo sumar i más j. No puedo sumar una pera más una manzana. Tengo que sumar una pera más 3 peras, me da 4 peras, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tengo acá? 4i y aquí tengo i. 4i menos i me da 3i. Ahora, y después en j lo que tengo es este menos acá, menos 3j. Entonces, R2 menos R1 vale 3i menos 3j. ¿Ya? Y ahora falta calcular el módulo. Vamos a borrar acá. Entonces, ¿cuánto vale el módulo de R2 menos R1? Vale el módulo de 3i menos 3j, ¿cierto? Eso que está allá. ¿Y cómo se calcula el módulo? El módulo es la raíz de las componentes al cuadrado. La raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso me da 9 raíz de 2. ¿Ya? Y ahora R2 menos R1 al cubo. R2 menos R1 al cubo. ¿Cuánto me da? Me da 9 raíz de 2 al cubo. Y eso me da 9 por 9 son 81. 81 por 9, ¿cuánto da? 9 por 9, 8 por 9, 72. 729. Profesor, 2 raíz de 2. ¿Ya? ¿Qué pasó? profesor, Sí, ¿no debería ser 3 raíz de 2? ¿No Ah, debería ser 3 raíz de 2? tienen Ya toda que la queda razón. 9 por 2 y Sí, la tienen raíz de 9. razón. Es 3 raíz de 2, claro. Era más fácil este, ya. Tienes razón. 3 raíz de 2. Ya, pues, y entonces esto sería 3 raíz de 2 al cubo. Ya, y ahí es más fácil en realidad, pues 3 por 3, 9, por 3, 27, y 27 por 2, ¿cuánto da? 7 por 2, 14, 1, 2 por 2, 4, 54. 54 raíz de 2. Y ahí estamos entonces. Pues ahora lo que tenemos que hacer es simplemente poner todo junto y tenemos finalmente que F21 vale K por Q1 por Q2. Acuérdense que Q1 y Q2 son datos. A pesar de que no tienen el número, no tienen el número, son conocidos. ¿Por qué? Porque yo dije que eran conocidos. Entonces, esto era por 3 y menos j partido por 54 raíz de 2. ¿Ya?
Y ahí tenemos entonces F2,1. Lo último que tenemos que ver es, lo último que tenemos que revisar es si esto está, si la dirección y si tiene sentido. ¿Cómo lo podemos hacer? Miren, acá están las cargas, ¿cierto? Esta es una carga y esta es la otra. Supongamos que las dos cargas son positivas. Si las dos son positivas, entonces la fuerza va hacia afuera, se repelen. Por lo tanto, F2,1 va en la línea que une las cargas, F2,1 va hacia allá. ¿Ya? Esta es F2,1. Ahora, esa dirección corresponde con esta de acá. Sí, pues miren, la dirección I, ¿cómo lo podemos hacer? De nuevo, hagamos un dibujito. I es un vector hacia allá. Ah, medio al revés, entonces, pues no. I es un vector que va a la Siempre derecha. esa es la dirección de la fuerza 1, 2. ¿Ven que me equivoqué? Fíjense que al comprobar si esta dirección daba la de allá, entonces me dio hacia abajo. ¿Por qué? Porque I es un vector que, este es I, un vector que va a la derecha, y menos J es un vector que va para abajo. Por lo tanto, la suma de estos dos va hacia abajo, por lo tanto da al revés. ¿Qué es lo que calculé entonces? Calculé la fuerza sobre este otro. Entonces esta formulita está mala. Esto tiene que ser al revés, entonces. ¿Se acuerdan que les había dicho que se me olvidaba siempre cómo era la cosa? Ya, entonces esto va al revés. Entonces esta es la fuerza sobre Q2. ¿Ya? Es la fuerza que 1 le hace a 2. O sea, la fuerza sobre Q2 es esta de acá en realidad. Esta de aquí es F2,1. Ya, bueno, por eso que conviene revisar gráficamente si es que las fuerzas están correctas, si es que las fuerzas están correctas o no. ¿Ya? Bien. Profe, a la fuerza hay que cambiarle el orden de los números. ¿Qué cosa? A la fuerza hay que cambiarle el orden de los números. Está puesto 2, 1 y ahora tendría que ser 1, 2. Miren, lo que tenemos que hacer es usar la definición, definición que usa el Serway, que es la correcta y que es la que tenemos que usar. Es un vector que va de 2 a 1. Fuerza de Q1 en 2. 1 en 2. El primero el que ejerce y el segundo el que siente la fuerza. Un poco más fuerte, no te escuché bien. Que primero se escribe el número de la partícula que ejerce la fuerza y el segundo el que recibe esa fuerza. Por lo tanto tendría que ser 1, 2. Porque Ya. si es sobre Uno Q2, es el que recibe la fuerza, entonces tiene que terminar en 2. calculamos sobre 2, sería 1, 2, ¿cierto? 2 es el que recibe la fuerza, entonces aquí lo que hay que hacer es cambiar, esto es lo que está al revés. No, primero... ¿Ah? Ya, sí, ahí sí. Claro. Ya. Miren, es cosa de aprenderse bien la fórmula, si ese es el problema. ¿Ya? A mí a veces se me olvidan las formulitas. Ya. Igual, más adelante vamos a usar una notación, no vamos a usar 1, 2, sino que vamos a usar R y R', y ahí uno no se equivoca tanto. Ya, entonces ya tenemos la fuerza. Esta fuerza, en general,
se usa para cualquier objeto. ¿Qué otras propiedades tiene la fuerza eléctrica? Si yo tengo varias cargas y esas varias cargas están haciéndome fuerza sobre otra, por ejemplo, yo tengo aquí una carga Q, y aquí tengo una carga Q1, y acá tengo una carga Q2. Esta carga Q1, supongamos que son todas positivas. Esta carga Q1 le va a hacer una fuerza hacia allá a la carga Q, ¿cierto? Esta carga Q2 le va a hacer una fuerza hacia allá. ¿Por qué? Porque las dos le van a hacer fuerza a esta misma carga. La fuerza total va a ser igual a F1 más F2. Eso es más o menos obvio, ¿cierto? Si hay dos fuerzas que le hacen fuerza a una tercera, la fuerza total entonces va a ser la fuerza 1 más la fuerza 2. En general, la fuerza total es igual a la sumatoria de las F sub I. ¿Ya? O sea, si tenemos más de dos cargas, tenemos 10 cargas, lo que sea, la fuerza total va a ser siempre la suma de todas estas fuerzas que están acá. ¿Ya? Y ahora, pero ¿cómo se calcula la fuerza total? Aquí hay que irse despacio. Cuando uno calcula una fuerza total sobre Q, hay que calcular primero F1, después se calcula F2 y después se suma. No se le ocurra tratar de hacer todo junto. Hay que hacerlo por partes. La fuerza se calcula por partes y después la fuerza total es la suma. Eso es más o menos simple, ¿cierto? Lo que no es tan simple es qué pasa cuando tenemos una carga que no es puntual. Aquí ya es un poco más complicado, pero el concepto es simple. Supongamos que tengo una fuerza aquí, una carga Q, ¿ya? Y ahora yo digo tengo una carga extendida. ¿Qué es lo que es una carga extendida? Es una carga no puntual, es una carga grande. Por ejemplo, una cosa así, ¿ya? ¿Y cuál es la carga de esta? Va a ser una carga Q. Q es carga del cuerpo, carga de todo el cuerpo. Q va a ser la carga del cuerpo completo. Ahora, ¿cuál va a ser la fuerza de este cuerpo que está acá sobre Q? Si se fijan, ¿para dónde va a ir la fuerza? Va a ir hacia allá, va a ir hacia allá, va a ir hacia allá,
Supongamos, para simplificar, supongamos que las dos son positivas. Resulta que este pedazo de acá le ejerce una fuerza hacia allá, ¿cierto? Pero este otro pedazo de aquí le ejerce una fuerza hacia arriba. Por lo tanto, ¿cómo podemos saber cuál es la fuerza? Nosotros solo sabemos cuál es la fuerza entre dos cargas puntuales, un punto. Porque en un punto uno puede calcular la línea entre ese punto. Si uno tiene dos puntos, uno puede calcular la línea entre esos dos puntos. Pero si tenemos un cuerpo grande, no existe una línea entre el cuerpo y esta carga, ¿ya? Pero el truco que se hace es el siguiente. Vamos a dividimos Q vamos a dividir en pedacitos chicos de carga. Un pedacito aquí, por ejemplo, un cuadradito. Aquí va a ser, a ver, vamos a ponerle Q1. Acá otro pedacito. Acá otro pedacito. Y así sucesivamente. Entonces, yo sé que esta carga Q1 le va a ser, esta es una carga chiquitita. De hecho, es infinitesimal, se llama. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí, bueno, chico por ahora. Ahora, esta carga Q1 está ubicada en este punto y es puntual, o es casi puntual. Entonces yo sé que esta carga le va a ser F. Esta carga le va a hacer una fuerza hacia allá. Esta es F sub Q1. ¿Ya? Y la carga, la fuerza que le hace este pedacito es conocida, porque va a ser esa, porque yo sé que esa carga está aquí y esa otra está acá. Así que yo la sé. Ahora, esta de acá le va a hacer otra fuerza que va hacia allá. F sub Q2. Y si yo divido esta carga grande, en muchos pedazos, tal que los pedazos me cubran todo, ¿qué voy a tener? Que la suma de los Q sub I va a ser igual a Q. La suma de todas estas cargas chiquititas va a ser igual a la carga total, ¿ya? Y ahora, ¿cuál va a ser la fuerza? La fuerza total sobre Q, fuerza total, ¿cuál va a ser? Lo que vimos recién, la suma de las fuerzas sub Q sub I, ¿cierto? Porque si yo tengo, qué sé yo, supongamos que tenemos 500 pedacitos, y esos 500 pedacitos me cubren toda esta carga grande. Entonces la fuerza total va a ser la suma que hace cada uno de los 500 pedacitos sobre la fuerza de que está allá, sobre la carga Q, la Q minúscula, ¿ya? Así que eso se entiende, ¿cierto? Porque la suma, las fuerzas son aditivas, existe el principio de superposición de la fuerza, que significa que las fuerzas se suman. Y ahora viene el paso importante. Si las cargas tienen ciertas cargas tienen un cierto tamaño, voy a tener una cierta cantidad de cargas totales. Si las cargas las divido a la mitad, por ejemplo, las divido en dos, la cantidad de cargas totales que voy a tener va a ser el doble, ¿cierto? Y si sigo dividiendo, de I igual 1 a N. Si sigo dividiendo, voy a llegar hasta una carga que se dice que es infinitesimalmente pequeña. Entonces, ¿qué hacemos si N tiende a infinito y delta Q este es un proceso muy utilizado y que
se deberían o lo deberían haber visto en cálculo, pero en el fondo lo que uno hace es que divide esta carga en muchos pedazos cada vez más chiquititos, hasta que se llega a un nivel en que uno se dice que es un nivel infinitesimal, de Q es igual a una carga infinitesimal. ¿Ya? ¿Y qué pasa con esta sumatoria? La sumatoria I a n se convierte en una integral. Entonces, cuando yo tengo muchas de estas cargas y las sumo, cuando llego a infinito, entonces la suma infinita se convierte en una integral. ¿Ya? ¿Pregunta había por ahí? No. Me pareció que alguien preguntaba algo. Ya, entonces, aquí estamos con esta cosa. Ahora, ¿qué es lo que es esta integral? Esta integral es integral en el volumen. ¿Por qué? Porque esta sumatoria que tengo acá, me cubre todo este volumen. Porque tengo un volumen con cargas. Por lo tanto, la integral va a ser una integral en el volumen. ¿Ya? Y entonces la fuerza total va a ser la integral. ¿Y qué nos va a quedar entonces? Que la fuerza total, a ver dónde lo pongo. Vamos a achicar ahí. La fuerza total entonces va a ser la integral en el volumen de F sub I. De F sub I. No, perdón. Esto lo vamos a escribir de esta forma, a ver. Los F sub Q, delta Q pasa a un delta Q y, a ver, aquí me está faltando espacio. La carga, cada una de estas cargas chiquititas es infinitesimal, ¿cierto? Es muy chica. Si la carga es muy chica, la fuerza que esta carga muy chica le va a ejercer a esta va a ser también una fuerza infinitesimal. Por eso yo lo escribí aquí como dF sub I. ¿Ya? dF sub I. Y porque esta es una carga chiquitita, pero esta está integrada, por lo tanto está sumada, es equivalente a decir, esta carga infinitesimalmente pequeña, e infinitamente pequeña, está sumada infinitas veces. Por lo tanto, esas dos cosas me van a dar una fuerza total. Ya, estas cosas hay que aterrizarlas un poco para poder entenderlas mejor. Pero tenemos esto, conceptualmente es eso. Conceptualmente, la carga, la fuerza de un cuerpo sobre una carga puntual es la integral de todas esas fuerzas infinitesimales. Por supuesto, ahora tenemos que ver cómo se hace. Ya. Tenemos entonces la fuerza total es entonces la integral en el volumen de F sub I. Pero ¿cuánto valía F sub I? Esto ya lo conocíamos, ¿saben? ¿Se acuerdan? Era la integral en el volumen de, vamos a ponerle un D allá afuera, y aquí le vamos a poner Q1, Q2, R. Vamos a dejarlo así por ahora, R2 menos R1, partido por R2 menos R1 al cubo, ¿cierto? Y aquí esto es un infinitesimal. Esto se lo escribí solamente para ver para que se entienda que esta es una fuerza infinitesimal que estamos integrando. Ahora,
¿Qué cosa es infinitesimal en toda esta fórmula que tenemos acá? Lo único que es infinitesimal es la carga que hay acá. La carga, esta carga que está aquí en esta carga chiquitita, el Q sub i. El R no es una distancia chica. El R es la distancia entre este y ese, ¿cierto? O el R1. Perdón, acuérdense que estos son los vectores que van desde el origen hasta allá. Aquí tenemos el cuerpo y tenemos, por supuesto, siempre vamos a tener un sistema de coordenadas. Y aquí, acuérdense que teníamos un R1 y acá un R2. ¿Ya? Por lo tanto, estos vectores no son chicos. Por lo tanto, estos no son infinitesimales, este tampoco, ninguno de estos es infinitesimal. Una de estas cargas es la carga Q, que está acá. Por lo tanto, y esa carga Q tampoco es infinitesimal, porque esa es la carga que recibe la fuerza. Por lo tanto, una de estas cargas, esta es Q. La otra carga, esa sí es la infinitesimal, esta carga chiquitita. Este de aquí es el dq. ¿Ya? Ya, entonces, miren, lo que vamos a hacer ahora es anotar la fórmula de la fuerza usando la notación estándar. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos primero una carga extendida. Y tenemos una carga Q, a ver, vamos a hacerla abajo. Tenemos una carga Q y tenemos una carga extendida. Y yo quiero calcular la fuerza sobre Q. Primero, o sea, ya sabemos cuál es la fuerza, pero vamos a usar la notación que corresponde. Aquí tengo un sistema de coordenadas, por ejemplo, x, y. Y yo acá tengo, voy a poner un vector que apunte hacia la carga Q, que es la que recibe la fuerza, acuérdense. A este vector yo le voy a llamar R. No voy a usar R1 y R2, sino que voy a usar R y R', porque esa es la notación que se usa. Ahora, a este pedacito de carga que está aquí, acuérdense que todos estos son pedacitos infinitesimales, este va a ser un pedacito de carga que le voy a llamar dq. Acuérdense que la fuerza total va a ser la fuerza que le hacen todos los pedacitos de Q a esta carga de acá. ¿Ya? A esta carga de Q me va a hacer una fuerza hacia allá que va a ser dF. ¿Cierto? Después, cuando esta carga de Q esté acá, el dF va a ir en otra parte, pero no importa. Entonces, el vector que va desde el origen hasta esta carga de Q, le voy a llamar R'. Esta es la notación que vamos a usar. Entonces, la fuerza sobre Q, F sub Q, va a ser ¿qué cosa? Sabemos que la sumatoria se nos convirtió en integral. Por lo tanto, aquí yo tengo una integral. ¿En dónde? En el volumen. Este es un volumen. ¿Ya? Entonces, en el volumen. ¿De qué cosa? De, primero, la constante de Coulomb, K sub E, K sub C, por las cargas, Q.
La carga Q es esta que está acá. La otra carga, ¿cuál es la otra carga que hay? Es el de Q, ¿cierto? Y después, ¿qué viene ahora? Viene el vector R1 menos R2, ¿ya? Pero R1 menos R2, en esta nueva notación que tengo aquí, R y R', se convierten en R menos R', partido por R menos R' al cubo. Entonces, esta es la fuerza sobre la carga Q que le ejerce este volumen que tenemos acá. Y la notación, para que no se confundan, el R es vector desde el origen hasta la carga que recibe la fuerza. ¿Ya? Siempre vamos a tener el R como el R apuntando a la carga que recibe la fuerza, o más adelante la carga, el campo eléctrico. Y R' es lo mismo, vector que va desde el origen hasta la carga que ejerce la fuerza. Extendida. Ya. Entonces, aquí estamos con la fuerza, esta fuerza que está acá. Y el R y el R', acuérdense bien, siempre van a ser, la definición del R y el R' va a ser siempre la misma. R menos R', fíjense, R menos R' es un vector, ¿se alcanza a ver o no? Parece que aquí tengo un problema con los reflejos. Espérenme un segundito. Profe, Ajá. en esa integral, ¿el volumen tendría que estar arriba y abajo? O sea, en el inicio y en el fin. Habla un poco más fuerte, no te escucho bien. En la integral, ¿el volumen tendría que estar de inicio a fin? O sea, ahí arriba y abajo. ¿Cómo? ¿El volumen arriba y abajo? Profe, mi compañero se refiere a los límites de integración. Ah, ya. No, los límites de Eso. integración hay que verlos en cada caso particular. Este es un problema muy complicado que no se puede resolver, pero sí hay otros problemas que vamos a poder resolver. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? Los límites de integración y los volúmenes van a ser más simples, ¿ya? Porque si no es muy complicada la cosa, ya. Pero lo que importa es que conceptualmente tenemos esto. Ahora, hay otra manera de escribir esta formulita que a veces es más fácil, depende. Mira, lo que vimos anteriormente sobre los vectores unitarios, tenemos que R menos R' dividido por el módulo de R menos R', ¿qué es lo que es esto? Esto es un vector unitario, y esto se le puede escribir como R igual vector unitario. ¿Ya? Y esto es lo que tenemos acá arriba, ¿cierto? R menos R' partido por el módulo. Por lo tanto, esta fórmula de la fuerza también la podemos escribir de otra forma. Vamos a borrar acá. F sub Q la puedo escribir como la integral en el volumen de Q por
dq por R unitario partido por el módulo de R menos R'. ¿Ya? Y si a R y R menos R, R menos R' al cuadrado, ahí, ojo, este está al cubo y este de aquí está al cuadrado. Si R menos R' le llamamos R, entonces la fuerza sub Q va a ser la integral de Q dq R unitario partido por R cuadrado, ¿ya? Este R es el módulo de R menos R', y esto resulta que es la distancia entre las cargas. Entonces R es una distancia, por eso a veces se escribe de esta forma, y otras veces se escribe de esta otra forma. Las dos son equivalentes, y hay que fijarse cuál es más fácil de usar para poder resolverlo sin tanto problema, ¿ya? Hay que usar siempre la más fácil. Bueno, ustedes también pueden usar la más difícil si quieren, eso no es problema. Ya, vamos a resolver un problema para poder entender un poquitito mejor esta cosa. Miren, calcular como les dije recién, para poder aplicar esta fórmula de la fuerza, tenemos que usar problemas que sean solucionables, ¿ya? Y vamos a empezar con algún problema bien fácil para poder entender bien todos los conceptos que tenemos. La pizarra parece que no se puede ver muy bien, ¿cierto? A ver, vamos a ver si cambio el... Voy a tratar de mejorar los colores aquí para que se vea mejor, ya. Ya, veamos entonces cómo podemos resolver este problema. Primero, nos dicen que la barra tiene una carga Q. La barra tiene un largo L, ¿cierto? Y tiene una carga Q. Si yo tengo un pedacito, si tengo un pedacito de carga de Q, aquí va a estar mi dQ. Eso es lo que estuvimos viendo recién, ¿cierto? Tenemos que dividir esta carga extendida en muchos pedacitos chiquititos que se llaman dQ. Entonces, este va a ser mi dQ. ¿Cuánta carga va a tener el dQ? ¿Cuánto va a ser el dQ? El dQ, ya saben, es carga infinitesimal pero esta carga yo la puedo escribir como
¿Se acuerdan lo que es la densidad, cierto? La densidad del agua es el peso partido por el volumen. Aquí vamos a definir lo que se llama densidad de carga. Pero ahora no tenemos un volumen, sino que tenemos un largo. Por lo tanto, es una sola dimensión. Entonces, vamos a definir en realidad tres densidades. Densidad de carga lineal, densidad de carga superficial y densidad de carga volumétrica. Entonces, en este caso vamos a definir la densidad de carga lineal. Esto vamos a ir viéndolo de a poco, no se preocupen, si vamos a ir de a poco viendo todas estas definiciones, pero empecemos por esta barra de aquí. Esta barra es una línea, por lo tanto, no es volumétrica, no tiene volumen, sino que es solamente una línea, tiene tiene una dimensión. Por lo tanto, definimos lo que se llama la densidad de carga lineal, y esa densidad de carga se le va a llamar lambda, y eso va a ser lo mismo que siempre hemos definido. La densidad es la carga partido por volumen, entonces sería la carga partido por el largo. ¿Ya? No nos queda mucho tiempo, así que vamos a seguir mañana, pero las densidades de carga son bien simples, es simplemente la carga total que tenemos dividido por el volumen, en un caso, por el área en otro caso, o por el largo. Fíjense que esta es una barra que solamente tiene largo, tiene una dimensión. Por lo tanto, la densidad de carga va a ser la carga total partido por el largo de la barra. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para poder calcular cuánta carga voy a tener aquí en este dQ. ¿Por qué? Porque yo sé que la carga Q grande, Q mayúscula, la tengo en todo el espacio. Pero ¿cuánto voy a tener en un pedacito chico? Voy a tener a ver, ¿cómo lo podemos hacer? O seguimos mañana mejor. Ya, seguimos mañana. Vamos a seguir mañana y voy a ver cómo puedo mejorar la vista de la pantalla, porque en realidad no se ve mucho, parece, ¿cierto? Se ve bastante malito. Lo malo es que si lo hago compartiendo pantalla, es mucho más difícil poder graficar y hacer estos dibujos en un papel o en el computador, ¿ya? De todas maneras, vamos a seguir mañana, ¿ya? ¿Dudas o alguna cosa que quieren mejorar? Ya, entonces nos vemos mañana y que les vaya muy bien. ¿Listo? Chaito. Chao, profe. Chao, profe. Cuídense. Profe. Chao, chao.